Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 15 de noviembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Tengo la decisión tomada, dice el presidente Santos con respecto a su reelección. La comunicaré en 11 días. ¡Qué emoción! El país trepida. Mientras tanto, las opiniones que hay sobre su eventual reelección no son las mejores. La FM hizo una encuesta, probablemente no con mucho rigor estadístico y técnico, no importa, pero con más de 20.000 personas, dice la FM, y el resultado es que hay en contra de la reelección del presidente Santos más de un 90% de los encuestados. De todas maneras, el proceso sigue su marcha, el gobierno sigue haciendo anuncios, ahora los últimos son respecto a un programa gigantesco que tiene para la Altillanura, un COMPES, una reunión del Consejo de Ministros, un anuncio, y en eso se queda como todo lo que ha pasado en estos 4 años. El gobierno de los anuncios, así pasará a la historia. El encuentro entre el fiscal general de la Nación y la Contralor sigue de alquilar balcón. Si se tratara simplemente de una chismografía, nos preocupa inmensamente porque este es un choque institucional, uno más que el fiscal general de la Nación ha producido. Está dedicado a eso. La investigación criminal está al garete. El país se siente cada vez más inseguro y la fiscalía es cada vez más ineficiente. Pero el fiscal pelea con el procurador, pelea con la Contralor, pelea con todo el mundo y trata de explicar cuál fue su actuación en el tema de Saludcop. Le ha parecido muy normal aceptar que recibió la módica suma de 4.000 millones de pesos de honorarios en Saludcop. Puede ser que a eso estén acostumbrados los abogados de ahora. Nos parece una suma escandalosa, sencillamente escandalosa, y que compromete toda su objetividad y toda su independencia en este tema. Él dice que se declara impedidos para que entonces sean sus subalternos los que tengan que manejar el problema. Siempre hemos criticado esta clase de impedimentos que conducen a eso, a que el jefe está impedido pero los subalternos no, y el subalterno es el subalterno. ¿Qué le vamos a hacer? Y un subalterno no puede ser independiente con respecto de su jefe. En todo caso, esa situación de Saludcop es gravísima. La Contralor denuncia que se perdieron 1.4 billones de pesos y el asesor externo pudo darse cuenta de qué era lo que estaba pasando. Debió darse cuenta, como ciertos miembros de la Junta Directiva que viajaban gratuitamente por el mundo, es decir, con cargo a Saludcop, es decir, con cargo a la plata que los colombianos pagan por su salud. Esto es inaudito, es repugnante. Lo que pasó en Saludcop, además de ser muy triste, además de ser muy preocupante, da físicamente asco. La plata de la salud de los colombianos gastada de esta manera, despilfarrada de este modo. Y otra pelotera, ya pues el gobierno en su ocaso, en su punto final es el gobierno de las peloteras. La del ministro de Agricultura con el senador Robledo. Y entonces ahora el ministro de Agricultura saca grabaciones. Hagamos ahí un alto en el camino. Si el senador Robledo dijo o no dijo cualquier cosa, eso no tiene mayor importancia. Nos quiere decir el señor ministro de Agricultura de dónde sacó esa grabación. El senador Robledo lo pregunta y nosotros también.
Aquí hay una Gestapo, aquí hay una central de inteligencia que le permite al senador Robledo averiguar qué es lo que dice, perdón, al ministro de Agricultura averiguar qué dice el senador Robledo. Esto es de una gravedad extraordinaria porque tiene que ver con la intimidad de las personas y con el derecho de la gente a tener esa órbita personal e intransferible de expresión personal sin ser grabado, sin ser perseguido. Esto es inaudito, independientemente del contenido de la conversación. El señor ministro de Agricultura tiene que explicar de dónde sacó esa grabación. Otra cosa de este gobierno, de este estilo, de esto que está pasando, que también nos produce asco. Repetimos, independientemente de las cosas que se están diciendo el uno y el otro, exigimos, a nombre de los postulados más sagrados de la Constitución Política de Colombia, que el ministro de Agricultura diga de dónde saca grabaciones de conversaciones privadas de los senadores de la República o de cualquier persona. El debate por la minifalda, la mala hora de Andrés Carne de Res, independientemente de que si a esta niña la violaron o no la violaron, eso es un problema judicial. Lo que es gravísimo es que el señor de Andrés Carne de Res diga que es que la niña se expuso a que la violaran porque tenía minifalda. Esto es absolutamente inaceptable y crea un problema gravísimo. El problema que siempre se ha presentado, saber si son las mujeres las que dan lugar a las violaciones. Puede que den lugar a un coqueteo o a un interés de un varón por ella, pero de ahí a una violación hay una distancia gigantesca, enorme. Si le hizo fuerza, si la violó en los términos en que el Código Penal lo define desde hace tantos años, esa conducta es completamente inaceptable por minifalda que haya de por medio. En Venezuela, Caracas está en venta. Nos ayudará el doctor Alberto Schlesinger a descifrar cómo es este tema. Pero es de una gravedad extraordinaria. La gente está yendo a todos los almacenes y los dueños de los almacenes están vendiendo la mercancía a precio de quema. Es, como se dice en los Estados Unidos, un sale, es decir, una venta privilegiada, una venta de ocasión, generalizado y total. Y la pregunta es con qué se van a reponer esas mercancías. ¿Qué es lo que va a venir después de esta oleada de éxitos? Una persona con $500, es decir, con 1.000.000 de pesos colombianos, sale con no sé cuántos televisores, estufas por aquí, por allá. Es la gente quemando sus existencias antes de que Maduro ordene el ataque contra el almacén para que se la roben. La gente prefiere vender por cualquier cosa, por cualquier peso. Caracas está abocada a una crisis muy próxima, sin precedentes en la historia de América. ¿Quién movió 50 policías de Soacha la noche en que mataron a Luis Carlos Galán? ¿Y por qué esto viene a discutirse 24 años después? Que nos expliquen qué fue lo que pasó y por qué esta investigación, como todas las investigaciones por los grandes crímenes en el país, desaparecen en medio de la nada. Y siempre, por desgracia, nos estamos encontrando con un común denominador. Jefes de la policía, un estilo de la policía encargado de desviar la investigación, de crear circunstancias aparentes que entretengan indefinidamente a los jueces para que nunca se llegue a nada. En el caso de Luis Carlos Galán, volvemos al principio. ¿Por qué estaba Luis Carlos desguarnecido? ¿Por qué le habían cambiado ese día su guardia personal? ¿Por qué? ¿Por qué en Soacha, en semejante sitio y en semejantes circunstancias, lo que había para cuidarlo eran unos policías que nos dicen hoy, eran unos policías viejos que custodiaban el almacén Ley y el almacén Tía? ¿Y dónde estaban los policías jóvenes, los que hubieran podido ofrecer resistencia, los que hubieran podido prestarle protección efectiva a Luis Carlos Galán? Se los habían llevado para otras operaciones. Es lo mismo, así como el general de hoy, capitán de entonces Óscar Naranjo, se llevó todos los policías del Palacio de Justicia. ¿Quién sabe por qué?
un misterio que él no ha podido develar y que nos mantiene día. Así como eso ocurrió todo lo demás. ¿Por qué nunca se pudo establecer una línea de investigación clara en el caso de Álvaro Gómez Hurtado? ¿Por qué siguen negando lo que es evidente? Un asesinato del establecimiento que se iba a caer, según el editorial del día del doctor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Por qué? ¿Por qué en el caso del atentado en mi contra, 2 minutos después estaba el general Naranjo, el mismo, el de siempre, proponiendo una hipótesis investigativa, una línea de investigación que apuntaba a la derecha en lugar de apuntar a lo que era obvio? Un atentado de las FARC cometido en el corazón de Bogotá en contra de quien no estaba de acuerdo con el marco para la paz, como sigue sin estarlo y como lo estará hasta los días que Dios le dé de vida. Entonces, ¿por qué siempre el mismo comportamiento, las mismas líneas? Ahora pues estamos conmovidos con la investigación por la muerte de Luis Carlos Galán, lo que se ha debido hacer esa misma semana. Sin duda ninguna, esa misma semana estaban todos los elementos de juicio para que se estableciera la verdad, pero han pasado 24 años. En los Estados Unidos, el presidente Obama perdió la confianza de su pueblo. Eso es lo que dicen las encuestas. Ha caído dramáticamente en ellas. La crisis del Obamacare es pavorosa. La gente no se afilió a los nuevos sistemas de salud, pero la gente que tenía seguros de salud los está perdiendo. La ira legítima de los americanos es evidente. El presidente está ofreciendo disculpas, pero de harto valen. Que está buscando medidas eficaces para contrarrestar los malos efectos del Obamacare. Imprevisión, ineptitud, incapacidad. La que se muestra en el manejo de las relaciones internacionales se ve aquí en esto que era su proyecto bandera, que definitivamente le está quitando las bases de cualquier prestigio que hubiera podido tener entre el pueblo americano. En Colombia, y aquí hablando pues de planes y de planes espectaculares, hay un gran plan para la altillanura. Aquí ya estamos al pie de un debate electoral para reemplazar al presidente de la República. Y él sigue con la línea del primer día, haciendo anuncios, promoviendo ilusiones, diciendo que como nunca antes el país tendrá esto o aquello, pero siempre para más adelante, para otro día, para alguna vez. Ahora es sobre la altillanura. COMPES, Consejo de Ministros, declaraciones, el gran plan para la altillanura para arreglarle los problemas a su compañero y a su amigo, el ex embajador Urrutia de Washington, y es lo único que tiene en la mira. ¿Hay un plan serio para la altillanura? ¿Y por qué no lo desarrolló en 4 años? ¿No ese era el motor obvio de la economía agrícola del país? Ahora, cuando se va, empieza a hablar de planes para la altillanura que quedará como en todo en este gobierno, en planes. Y en Europa, ya se habla en Europa de la década perdida. No es la década perdida, esto es mucho más profundo, esto es la crisis del Estado Bienestar. El Estado Bienestar fue una ilusión, que el Estado se encargara del bienestar de todos desde la cuna hasta el sepulcro. Hermoso, hermoso. ¿Y cómo se logró en todos estos años? A través de una clave muy sencilla, endeudando al Estado. El Estado se endeudaba y pagaba altas pensiones de jubilación, le daba atención médica a la gente, le resolvía problemas de techo, le resolvía problemas de educación. El Estado paternal, el Estado benefactor, el Estado lo hace todo. ¿Con qué? Con deuda y con deuda y con deuda, hasta que llegó el momento en que hay que pagarla. ¿Y quién la va a pagar? Una población envejecida, muy pocos jóvenes para atender, muchos viejos acostumbrados a que todos se los den gratuitamente. La crisis de Europa no es una crisis de coyuntura, es una crisis de estructura, a nuestro modo de ver, irreparable. Sigue pavorosa la crisis en Filipinas. Contra lo que decía el presidente Aquino, de 2.000 muertos, ya van 5.000 cadáveres recogidos, los están botando en fosas comunes, los huérfanos están en la calle, la situación es sencillamente pavorosa.
La República Centroafricana es un estado fallido a las puertas de un genocidio, dice Mia Farrow, quien es una especie de enviada especial para tratar esta tragedia, la tragedia de la República Centroafricana. Irak. Ayer fueron 44 los muertos en festival religioso. Y hoy hablaremos con el senador Juan Lozano sobre el problema de la soberanía nacional, sobre el mismo en el que hoy insiste el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no nos hablan con la verdad? Estamos amenazados por Nicaragua, que tiene el apoyo de Rusia y el apoyo de China. Lo que nos hicieron con la sentencia fue un complot internacional para robarnos las aguas del Caribe y para que se monte en esta América y en las vecindades nuestras y teniendo como eje central a Colombia un sistema ruso-chino para poner en jaque a los Estados Unidos y la libertad de todo el continente. Eso es, ¿qué pasa con la soberanía colombiana? Una cancillería inepta, incapaz de afrontar un tema que le queda enorme, y un presidente que es menos capaz todavía de comprender lo que está pasando. ¿O será que nos traiciona? ¿Será que nos traiciona otra vez el presidente Santos y que lo que quiere es crear un eje Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, ligado a la Rusia de ayer y de hoy y ligada a la China de ayer y de hoy en contra de los Estados Unidos? ¿Es eso lo que pretende Juan Manuel Santos? Hablaremos con Juan Lozano sobre el tema. Y en Hoy en la Historia, la República del Brasil nació un día como hoy, 15 de noviembre en el año de 1890. Terminaba un imperio, el imperio de Don Pedro, de un hombre ilustrado, de un hombre bueno, magnánimo. Si hubo algún buen tirano, ese hubiera sido Don Pedro en el Brasil. Después de casi 50 años de imperio, nacía la República de la mano de un militar, de Deodoro da Fonseca. Les contaremos esta historia apasionante en Hoy en la Historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Bueno, pues ojalá que llueva café, sobre todo Baco, insistimos. Qué rico todas las mañanas con este café tan delicioso. Muy buenos días a todos. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, apareció ayer visiblemente alterado, acusando a la contralora Sandra Morelli de manejar una fábrica de mentiras. Dijo, es una mentira tan grande como el tamaño de una catedral. Jamás he recibido dinero como fiscal general de la Nación, dinero proveniente de Salucop, dijo el fiscal. Algo que no comparte la contralora Sandra Morelli, quien aseguró que sí existen pruebas de esos vínculos que el fiscal niega y que ya entregó todas las pruebas en la comisión de acusaciones. Montealegre insiste en que no recibió ningún pago de Salucop cuando se convirtió en fiscal, pero eso sí, reconoció que trabajó para la intervenida Salucop durante 7 años como asesor jurídico y percibió más de 4.000 millones de pesos. Esa fue la cifra reconocida por el mismo fiscal. La semana pasada, como ustedes saben, la emisora W Radio informó que aparecían en el sistema de las EPS hasta septiembre del 2012 2 contratos del fiscal Montealegre por valor de 950 millones y 250 millones. El fiscal lo negó, pidió rectificación y ahora, según la superintendencia, pues se trató de un error humano. Lo que dice la superintendencia es que el fiscal tiene razón y que lo que aparecía en el sistema era un error humano. Dice la Contralor que parte del dinero del desfalco, que es de 1.4 billones, se empleó, entre otras cosas, en el pago de los honorarios a favor de Montealegre y también corren rumores de una empresa de recobros a nombre de su esposa. En definitiva, un choque institucional que no es personal, no es meramente personal, como el presidente Juan Manuel Santos dijo en un Twitter cuando escribió: le reitero muy comedidamente a los órganos de control no llevar diferencias personales a campo institucional. A nadie conviene, dijo el presidente. Y tiene razón el presidente, a nadie conviene esta pelea de colosos, pero es urgente
y es muy importante que se aclaren estas acusaciones que, de ser ciertas, dejarían en entredicho la Fiscalía de Eduardo Montealegre. También quiero recordarles que es un cruce de acusaciones entre ambos, porque a la Contralora Morelli la están investigando también la Fiscalía por presuntas chuzadas a periodistas y por contratación sin los requisitos adecuados en el arrendamiento del moderno edificio al que se trasteó la Contraloría. Así están las cosas, bastante complicaditas, ¿no? Bastante complicaditas. El fiscal Montealegre es amigo de ese tipo de confrontaciones. Recuerde usted cuando hizo una manifestación pública frente al edificio de la Procuraduría, exigiéndole al procurador Ordóñez que no se opusiera a la impunidad para los guerrilleros que cometían delitos de lesa humanidad. Recuerde, Montserrat, la manera desabrida, agresiva, brutal. Y eso es un irrespeto absoluto, sí. Como trató al procurador en un debate universitario. A un hombre al que se le olvidan los buenos modales y la cartilla de Carreño en materia de educación con mucha facilidad con tal de hacerse notorio. Notorio que no es lo mismo que notable. Él se hace notorio. Pues entonces ahora está comiendo de su propio cocinado y se volvió notorio por el asunto de Saludcop. Yo no sé si en esas cuentas, en las de alguien y en esos contratos está el contrato de 50 millones de pesos que recibió por lo que pudiera pasar con la compra de Café Salud. ¿Usted se acuerda? Y aquí lo tenemos. Ese sí pues no es tema y está firmado por él. Esto pues no es tema de que tal vez sí o de que tal vez no. De manera que en materia de cuantías no sabemos esto a dónde llegó. Él admite 4.000 millones de pesos en honorarios. ¿Por qué no cuenta qué hizo? Porque recuerde también, Montserrat, los centenares de millones de pesos que le pagaron desde la Casa de Nariño por honorarios para unos conceptos que nadie conoce. Y se pidieron por derechos de petición. Los pidió un periodista independiente, Ricardo Puentes, y le contestaron que eran temas secretos, que eran temas reservados. De manera que la nación paga centenares de millones de pesos a un abogado para que dé unos conceptos que son secretos. Eso es absolutamente aberrante, aberrante. El fiscal tiene muchas cosas que explicarle a la nación sobre su conducta, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo. El fiscal fue quien sepultó bajo una oleada de intrigas el proyecto de reforma a la justicia que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado habían concertado con el gobierno representado por mí personalmente, para cambiar la justicia colombiana y de cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado, cuántas tragedias, cuántas desgracias, cuánto dolor. Ahí preveíamos, por ejemplo, acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, y ahí preveíamos acabar con la decisión o la capacidad que se dio la Corte Constitucional a sí misma de dar golpes de Estado todos los días, no bastándole con decir si una norma es exequible o inexequible, sino modulándolas para crear leyes y para crear al mismo tiempo reformas constitucionales cuando le vienen gana. Todo eso quedaba prohibido. ¿Quién lo impidió? El fiscal Montealegre, con unas intrigas nada santas. Le quiero recordar combinadas con qué personaje. Con otro íntimo amigo suyo, que es el que fue ministro de Defensa después, y hoy al parecer abogado muy exitoso con muchos contratos de la Casa de Nariño, según dicen, el doctor Camilo Ospina. ¿Cómo le parece? Cómo se van encontrando ciertos personajes en la vida nacional, y ahí estamos. Aquí se necesita una renovación, aquí se necesita un cambio, y un cambio fundamental. Es lo que está proponiendo Uribe Centro Democrático, con una nueva generación de colombianos que piense distinto, que obre distinto, que trabaje distinto y que sirva de otra manera a los intereses de la República. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 15 de noviembre. Hoy hace 17 meses
los narcoterroristas de las FARC cegaron la vida de sus ángeles de la guarda, doctor Londoño, de Rosenberg Urbano y Ricardo Rodríguez, los mismos narcoterroristas que hoy quieren quedarse con Colombia. Si nos dejan, doctor Londoño, porque nos tienen haciendo apagones en Medellín desde las 6 de la mañana, según me docuenta muchas personas que me llaman por el interno, cada rato nos están apagando la emisora en Medellín, pues si nos dejan, hacemos esa noticia. El presidente Santos reveló ayer en Villavicencio, en medio de toda clase de promesas, que ya tomó la decisión de reelegirse. El anuncio fue hecho a la superestación. Dijo que en 11 días el país lo sabrá. Recordemos que el partido de la U santista, ya le dio el sí. El mismo Santos en mayo anunció que le gustaría que sus políticas fueran reelegidas. En agosto, ante el presidente periodista de la Cámara, Hernán Penagos, confesó que su corazoncito lo estaba impulsando a la reelección. Lo mismo que Santrich y Granda, los narcoterroristas de las FARC, también se muestran dispuestos a apoyarlo. Mientras tanto, el 91% de los colombianos, 91% de los colombianos, según la FM de RCN, no le jalan a la reelección de Santos. Por el momento, doctor Londoño, ya tiene el apoyo, ya cuenta con el apoyo de los amigos de él en Cuba. Bienvenidos al gobierno de los anuncios. Bienvenidos al gobierno de los anuncios. Las encuestas no lo favorecen. Él va a manifestar su decisión final. Dijo ayer que hace 11 días, luego hoy serán 10 días. Luego, esto es cosa para no la semana siguiente, sino la semana subsiguiente. ¿Sí? Ahí sabremos ese hecho histórico. Se va a paralizar el mundo, doctor, se va a paralizar el mundo. Yo el creo Papa que sí. debe estar orando en ayuno, debe estar el Papa Francisco estar en ayuno, esperando a ver qué decisión toma. Las potencias del mundo esperando la decisión de Juan Manuel Santos. El país entero pendiente de semejante determinación. ¿Irá o no irá por la reelección? Jessica López. Hola, buenos días, 6:31 en la mañana. Les cuento que desde las 5:20 más o menos de la mañana nos hemos dedicado a revisar los periódicos de Venezuela y es realmente aterrador lo que nos hemos encontrado. Voy a tratar hoy de resumir en 3 puntos concretos por qué Venezuela preocupa tanto el día de hoy y hasta llega a causar pesar. El primer punto, sin duda, tiene que ver con la parte económica. Hoy un informe elaborado por el Banco Central de Venezuela indica que la escasez de alimentos en Caracas es la más elevada en 46 meses. En las últimas 4 semanas, según precisa este informe, ha crecido la ausencia de 19 alimentos esenciales y 20 se mantienen en la categoría de serios problemas de abastecimiento. Entre los casos específicos que señala el banco de mayor gravedad se precisa que en 99,9 de cada 100 establecimientos comerciales los consumidores venezolanos no encuentran aceite de maíz, en 90,1 leche líquida, en 87,7 leche en polvo, en 82,6 azúcar, en 76,6 harina de maíz precocida y en 61,4 mantequilla. Bueno, si esta noticia los llega a sorprender a ustedes, la segunda que les tengo es mucho peor. Les cuento que luego de que Nicolás Maduro le ordenara a su Guardia Nacional ocupar las tiendas, los supermercados, los grandes almacenes para garantizar que los productos se vendan a precio justo, miles de venezolanos se ven hoy en imágenes que le dan la vuelta alrededor del mundo, agolpados en la puerta de los establecimientos de comercio, tratando de entrar y lograr descuentos en los artículos de más del 60%. Más adelante, Alberto Schlesinger, sin duda un conocedor en esta materia, nos explicará por qué se presenta
afecta esta situación en nuestro vecino país. Por lo pronto, es importante contarle a nuestros oyentes que Nicolás Maduro ayer en un discurso en la noche precisó varias cosas. En primer lugar, que ya tiene a más de 100 empresarios burgueses tras las rejas en este momento, un hecho que según él va encaminado a lograr su batalla contra los comercios acusados de sobreprecio de artículos eléctricos, llantas, juguetes y demás artículos. En segundo lugar, también vale la pena mencionar que Maduro le pidió al pueblo venezolano anoche no comprar los periódicos de la burguesía que según él informan de manera tendenciosa, y arremetió por otra parte contra la Iglesia Católica por quedarse callada ante sus acciones para combatir la supuesta guerra económica que sufre su país. Finalmente, para no hacer más larga esta noticia, es importante también señalar que ayer la Asamblea de Venezuela aprobó la primera de 2 votaciones para dar superpoderes al señor Maduro, para gobernar por decreto durante un año, para, según él, recuerden ustedes, lo dijo en julio y lo precisó en junio, lograr que combatir la corrupción en su país y la guerra económica de la derecha venezolana y el imperialismo, que no puede faltar para el señor Maduro siempre en sus discursos. Esa es la situación en Venezuela, una situación crítica. La gente está vendiendo, los comerciantes están vendiendo lo que puedan, a cualquier precio, Jessica. Sí, uy, no. Porque es preferible un precio bajo a que le asalten el almacén y se lo lleve todo gratis. ¿No le parece? Esa es la alternativa. No, es que no, yo la verdad me quedo sin palabras. Lo que pasó ayer en el centro de Caracas con varios establecimientos con almacenes de calzado que son sumamente costosos a mi modo de ver, pero que estaban por 70% de descuento, 60% de descuento, las mujeres estaban alborotadas, pues obviamente con estos precios como no, pero es increíble de verdad lo que lleva Maduro a los empresarios internacionales y nacionales allá en ese país. No. Y al tiempo hace un llamado a que sigan invirtiendo en Venezuela. No, pues qué tal, ¿quién se mete allá? Pero costosos comparado con qué, Jessica. Bueno, yo lo comparo con, digamos, en Nueva York uno puede conseguir unos zapatos a $300, $400, pero ayer estaban en Caracas al 60%, 70% de descuento, ¿no? Jessica, pero ¿con cuáles dólares? Es que no se le olvide que el dólar oficial vale 6 bolívares. Y el dólar en la calle, el dólar paralelo, ya pasó de los 60 bolívares. Entonces, vale un par de zapatos, ¿cuántos dólares? ¿Con cuáles dólares? Bueno, yo en este caso sí lo llevé las noticias que leí esta mañana a término personal y decía, es increíble que yo vaya a este almacén en Nueva York, me cuesten esto y vaya a Venezuela y me cobren el 60%, me den el 60% de descuento. Yo lo asimilé a mi caso personal. Vamos a ver pues esto cómo será, Alberto Schlesinger nos lo explicará. En todo caso, hay un aviso en todo Caracas que dice sale, ventas con el 50, 60, 70% de rebaja. Los comerciantes saliendo de lo que tienen a cualquier precio antes de que los asalten, por orden de Maduro. Entonces entregan lo que tienen. La pregunta es, ¿quién va a reponer esos inventarios de los comerciantes? Nadie. Bueno, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar en Caracas en los próximos meses? Ya no va a ser solamente la harina y el azúcar y el café y la mantequilla, sino que van a ser también otros bienes de altísima necesidad. La plancha, el microondas. la cafetera, Exactamente, ¿no? el televisor y demás, porque pues no va a haber nada. No va a haber nada. Entonces, lo mismo que el gobierno de Chávez puso un almacén y una fábrica de arepas, ¿usted se acuerda? Ah, no, esa sí no me la sabía, me perdí ese dato. Jessica, estaban muy caras las arepas y entonces Chávez montó un instituto oficial, puso a PDVSA a que fabricara arepas y vendiera arepas. ¿Dónde están las arepas? Función primordial del Estado, hacer arepas. Más o menos como dónde están las papas que compró el gobierno de Colombia. No, esas se pudieron, doctor Londoño. ¿Por qué no le seguimos la pista a las papas, al cuento de las papas? Pues es hay que una son muy campaña, ¿no, doctor Londoño? Hay una campaña muy intensa para consumir papa en el país. Bueno, a nosotros no nos llegó esa pauta, pero hay, sí. Bueno, pues que la lidera Nairo, ¿no? Sea buena papa o algo así, ¿no? Sea buena papa. Sí. Sea buena papa. Entonces las papas aquí y todo en Venezuela, Alberto Schlesinger nos lo contará después de las 8 de la mañana.
Sergio Gel. Para usted, doctor Londoño, muy buenos días. Para todos nuestros oyentes, hoy amanecemos concentrados en la eurozona y en la mala situación económica por la que atraviesa, eso a pesar de los signos de recuperación de algunos de sus países. Según los analistas, la zona euro aún se encuentra muy lejos de recuperar el ritmo que traía antes de la última crisis económica mundial. Un sentimiento de pesadumbre por la situación económica por la que atraviesa el viejo continente es un sentimiento generalizado que se vive en este momento en los países euros, es lo que se dice, por supuesto con mayor connotación en países como España y como Grecia, en donde los estados siguen luchando para pagar las deudas que les genera sostener precisamente el modelo del estado de bienestar, un modelo europeo muy complicado y en el que quienes ya obtuvieron los beneficios de ese modelo de estado, el modelo de bienestar, por supuesto se niegan a abandonarlos, mientras que las nuevas generaciones luchan por lograr también todos los beneficios del estado de bienestar, reclaman el estado de bienestar. Es un modelo que es cada día más difícil de sostener, dadas las circunstancias económicas por las que atraviesa Europa, circunstancias que para aterrizarlas en números contantes y sonantes, tenemos que el Producto Interno Bruto de la eurozona creció 0,1% en el tercer trimestre del año. Esto según se conoció ayer. Un crecimiento prácticamente nulo que refleja la situación que sigue viviendo Europa. Los analistas ya comienzan a hablar de la década perdida de Europa. Un término que por supuesto no cae bien en las autoridades económicas europeas que hoy en día saltan matones. Porque eso es lo que está pasando, están saltando matones para pagar las inmensas deudas que les genera mantener el estado de bienestar en el muy cómodo y viejo continente. Claro, viejo continente que se dedicó durante muchos años, después de los llamados 30 gloriosos, que fue la época de mayor desarrollo económico sostenido que conoció el mundo. Le vinieron los shocks petroleros, donde entró en una crisis muy grave, con altísimos niveles de desempleo, con problemas estructurales económicos muy serios, los que logró superar gracias a la oleada de privatizaciones que comandó desde la Gran Bretaña Margaret Thatcher y a unos regímenes conservadores que impusieron austeridad y que trataron de cambiar el rumbo de las cosas, pero no lo suficiente, porque Europa se fue acostumbrando a las llamadas del estado de bienestar. Es que el estado de bienestar es una tentación a la que nadie resiste. ¿Quién dice que no quiere que le resuelvan todos los problemas de la cuna hasta el sepulcro? Dígame, ¿quién? Que le resuelvan el problema de la maternidad cuando su mamá lo tiene en la clínica, después le resuelven el problema del preinfantil, después le resuelven el problema del colegio, el problema del preuniversitario, el problema de la universidad, después le dan subsidios mientras consigue empleo, después le dan subsidios en el empleo, después lo jubilan sin haber hecho un capital suficiente para que lo jubilen, le dan seguros de salud en todo el tiempo. Dígame, ¿quién no quiere eso? Sí, muy sabroso, le pagan por tener bebés, ¿no? Bueno, ¿quién no quiere eso tan bueno? Pero resulta que alguien paga. No hay cena que no se pague. No, Europa se dedicó a cenar. ¿Qué hizo durante todos estos años? Endeudarse, emitir, tomar préstamos el Estado, y resulta que los estados colapsaron. El nivel de endeudamiento de los estados europeos es insostenible. ¿Quién va a pagar ahora la factura de todos esos costos sociales? Pues el mismo Estado, que tiene recursos provenientes de ¿quiénes? De una gente joven, trabajadora, cada vez mucho menos numerosa frente a la inmensa cantidad de viejos que están esperando su pensión de jubilación. Claro, ese es el gran problema. Es un continente que se envejeció, y se envejeció acostumbrado a vivir en condiciones en que no era posible vivir, porque estaba viviendo a debe y ahora tiene que pagar. Entonces no es la década perdida, es que probablemente lo de Europa sea insostenible, salvo que venga un periodo de austeridad durísimo, que se ponga orden en la casa. Y mire usted lo que está pasando con el gobierno español y con los gobiernos que están imponiendo órdenes, claro, eminentemente impopulares. Pero por supuesto, la gente lo que quiere es que vuelvan a abrir las máquinas de impresión, es que vuelvan a prometerles lo que les prometían a todos con el Partido Socialista Obrero Español. Maravilloso,
maravilloso. Lo que decía el jefe socialista español es que no vamos a renunciar a todas nuestras conquistas. ¿Y quién las paga? Sí. Entonces, ese es el interrogante, pero tampoco se vislumbra que vaya a cambiar el modelo de bienestar, digamos. Se hacen eso es lo que ajustes, pasa, eso es lo que pasa en la política europea. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de las contrariedades respecto a la unidad de mando y propósito que tiene el secretariado de la guerrilla de las FARC en las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Una de las dudas que ha existido desde que la mesa de diálogos entre el gobierno de Colombia y las FARC se instaló en Oslo, Noruega, es la división de dicha guerrilla por la renuencia a una posible desmovilización por parte de Joaquín Gómez, coordinador del bloque sur de las FARC, y de Fabián Ramírez, su comandante, quienes no asistieron a la apertura de la mesa de diálogos. Recientemente se han hecho públicas manifestaciones de los guerrilleros del bloque sur y del bloque oriental, en sentido de no acatar lo que en la mesa de diálogos de La Habana se negocia entre el secretariado de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. En entrevista que el presidente concediera ayer en la noche, afirmó que se trataba de una falsedad las versiones que indican una división dentro de la guerrilla de las FARC, y para probar que dicha división es falsa, argumentó cómo, ante el anuncio de un cese al fuego desde el 19 de noviembre del año pasado hasta el 20 de enero del presente año, dicho cese al fuego se cumplió por todos los frentes de las FARC. Tenemos el audio. Todo está unido, y eso lo han dicho en forma reiterada, y la prueba es que cuando decretaron ese cese al fuego unilateral, todos los frentes lo respetaron. Sin embargo, los pronunciamientos del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón a principios de año contrarían que las FARC hayan respetado el cese al fuego anunciado. En diferentes oportunidades, el ministro acusó a la guerrilla de incumplir la tregua unilateral. Por ejemplo, el ministro dijo en Barranquilla a principios de año: mientras hablan de tregua, siguen por ahí tratando de atacar a miembros de la fuerza pública, de colocar minas, de atacar a la población civil. Y acusó a las FARC de subcontratar a otros grupos armados para cometer actividades criminales. Según un informe del Comando General de las Fuerzas Militares, el cual fue divulgado por diferentes diarios de circulación nacional, las FARC violentaron en más de 50 veces el cese de hostilidades unilateral que declararon. El reporte da cuenta que a un día de que se acabara la tregua decretada por las FARC, realizaron 6 ataques contra la patrulla. Igualmente, durante ese lapso de tiempo, hubo 7 hostigamientos, 23 activaciones de explosivos, 2 retenes ilegales, derribaron una torre de energía y cometieron una acción terrorista. Los mismos datos señalan 9 acciones contra civiles, en las que murieron 3 personas, en Carmen de Andaría, Chocó, y en Briceño, Antioquia, donde en 2 acciones diferentes atribuidas al Frente 36. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, general José Javier Pérez, aseguró que no se dio un cese del fuego ni cese de actividades terroristas. Este informe es similar al divulgado la víspera por el defensor del pueblo Jorge Armando Tálora, que aseguró que las FARC ha cometido 57 acciones armadas contra la población civil y la fuerza pública durante el cese del fuego unilateral en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Arauca, Boyacá, Bichada, Tolima, Cauca, Huila, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo y Caquetá. Doctor Londoño y compañeros de la mesa, ¿y qué piensan ustedes de las contrariedades entre las versiones del ministro Juan Carlos Pinzón sobre la intención de atentar contra el expresidente Álvaro Uribe y quienes lo cuestionan, como Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo? Bueno, esas son noticias. El ministro de Defensa le dijo al presidente Uribe: van a atentar contra su vida, tenemos noticias precisas, y hay algunos que lo ponen en duda. Entonces, ¿quién tiene más conocimiento de ese tema? El presidente del Senado, que está metido en el Senado haciendo politiquería y manejando su mermelada, o el comandante, el que representa al comandante supremo de las fuerzas militares, que es el ministro de Defensa.